Eh, Voy a hablar ahora por la importancia del conocimiento. El conocimiento es tan importante que yo tengo la certeza de que a través del conocimiento nosotros podemos llegar a vivir en un paraíso acá en la tierra. Tenemos todos los elementos para vivir en el paraíso. Tenemos que encontrar el camino para llegar a eso. Pero tenemos todos los elementos, tenemos tecnología, tenemos todo para llegar al paraíso. ¿Cuál es el camino? Aceptar todo el conocimiento. Todo lo que está funcionando y es virtuoso hay que aceptarlo. Yo voy a referirme un poco a ¿Por qué estoy hablando de esto del conocimiento? Porque voy a referirme un poco al club de los ateos, que yo conozco, que dicen que todo lo que es espiritual es una gran tontera y que solamente la comunidad científica va a solucionar todos los problemas. Eso es totalmente falso, eso no ha pasado ni va a pasar. Porque la ciencia avanza de acuerdo a las herramientas que tiene. Y las herramientas que tiene la ciencia no llega al ámbito espiritual. Cuando empieza a llegar a lo inmaterial empieza a hacer agua la ciencia, porque no tiene las herramientas. Sin embargo, existe conocimiento que está fuera de la comunidad científica. Y es innegable ese conocimiento. Por ejemplo, lo que logra el Evangelio con respecto al cambio del ser humano, la velocidad del cambio y la profundidad del cambio, es como comparar un teléfono de esos grandes que habían antes con el celular de última generación que hay ahora. Así más o menos, o sea, las ciencias físicas desde el punto de vista espiritual están totalmente obsoletas, no obsoletas, sino que no han avanzado mucho, ni han avanzado casi nada porque no tienen las herramientas. Entonces creo que en eso hemos fallado. Y teniendo mejores valores que la religión. Porque la religión discrimina, la religión tiene muchos valores basados en cosas mitológicas que no están demostradas. Lo cual tampoco Jesús estuvo de acuerdo con eso. De hecho, Jesús es el único que sale personaje de la Biblia que no condena las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y otras cosas más, otro tipo de discriminaciones que son bastante notorias en la época de los antiguos. Entonces, la religión tiene valores que son antivalores durante mucho tiempo. Entonces, pero sin embargo, el Evangelio, que es lo que está en manos de Jesús, porque el que se relaciona con las personas, cuando ingresan a cualquier religión, sea esta falsa, sean empresas, sean chuecas, estén como estén, pero yo voy a la palabra de Dios. ¿Y por qué me estoy refiriendo a esto? Porque a mí me dijeron de que no hay ninguna prueba de que Jesús haya venido o haya existido siquiera, o que haya estado acá, o que haya dicho lo que dijo, o que lo dijeron otros, contaron lo que había dicho, y así sucesivamente, o que se escribió en arameo, o que se escribió en griego. Entonces, yo creo que ese debate no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos el conocimiento. Si el conocimiento de las palabras de Cristo, lo de Cristo, está demostrado como funcional, y está demostrado que funciona y que funciona bien, no tenemos por qué negarnos los beneficios de la humanidad de eso. Por razones, se podría decir, digamos, de fanatismo. Porque todos los extremos son tremendamente nefastos para la sociedad, todos los extremos. Los extremos religiosos son nefastos.
Los extremos, los fanáticos religiosos han hecho mucho daño a la sociedad, mucho daño a la humanidad. El comunismo extremo, con sus dictaduras, han dañado mucho a la humanidad. La extrema derecha ha destruido un planeta, la extrema derecha. Y ha tenido un montón de dictaduras también, acá en el cono sur y en el cono norte. Entonces yo lo que estoy planteando es que desideologicémonos y tomemos lo que nos sirve. Yo no voy a negar lo que nos sirve. El Evangelio es súper útil. Es una herramienta que ni la psicología no ha encontrado una herramienta mejor que el Evangelio para cambiar con rapidez y en lo profundo la conciencia del ser humano. No había otra herramienta que lo haya logrado. Entonces, señores, las cosas del espíritu nos influyen, claro que nos influyen. De hecho, cada vez hay más violencia, pero la violencia es una mezcla de cosas. Porque la misma psicología también tiene respuesta y tiene pruebas de por qué hay tanta violencia. Yo creo que una de las grandes cosas que tiene que ver con la violencia es que los hijos no se están criando con los padres, no tienen el apego que tenían antes. Yo por eso no estoy de acuerdo con que la mujer, si quiere ser madre, que opte por ser madre y cuando termine de ser madre empieza a trabajar. Me refiero a termine de ser madre en cuanto a los primeros años de vida del niño, pero que esos años esté con el niño, porque no es lo mismo. Y en eso la misma psicología lo puede corroborar. Yo trabajé en un hogar de menores carreras, he visto la diferencia entre un niño que se cría en un sistema versus un niño que se cría con una persona. Y las diferencias son bastante grandes. Entonces, yo les digo a ustedes, para que nosotros cambiemos, porque no son los sistemas lo que nos van a llevar al paraíso, es el cambio de nosotros, del hombre. Por eso Jesús tenía razón también en eso. Si nosotros podemos tener el paraíso, lo tenemos al lado de nosotros. Es decisión nuestra llegar al paraíso. Cuando nosotros dejemos de asustarnos de nosotros mismos, de matarnos y de invertir la mayor cantidad de la riqueza en la tierra, en armamento, porque la industria armamentista es lo que deja más dinero en el planeta. Eso significa la importancia que le damos nosotros a la maldad, al crimen y la poca importancia que le damos a la ciencia, al conocimiento. Entonces, los fanatismos a nosotros, las ideologizaciones, los agnósticos son personas prudentes, pero el ateo es una persona que no escucha, no razona y es capaz de, por desacreditar algo que podría ser muy bueno, no le importa el daño que hacen. Es lo mismo que pasa con el extremo en la política, por ejemplo el comunismo. El comunismo lo que le interesa a ellos es ganarle la guerra a Estados Unidos. La guerra ideológica, la guerra de debate, la guerra de palabras, la guerra de todo tipo de guerra. Pero la verdad es que eso no nos sirve, no le sirve a nadie. Eso no le sirve a nadie. Nosotros tenemos que ampliar la mente. Y para tener una mente versátil, nosotros no tenemos que estar ideologizados. La ultraderecha también. Por otro lado, es lo mismo la ultraderecha. La ultraderecha, para ellos, tienen una superficialidad, pero tremenda. Para ellos, las futuras generaciones casi no sirven. No valen nada. Ellos, con tal de estar bien ellos y tener el dinero y todo, no importa lo que pase con el planeta. En el fondo es el pensamiento muy en el fondo de ellos. Y eso se refleja en lo que hacen, en lo que votan, en los proyectos que tienen, todo se refleja. Entonces, tenemos que sacarnos esa ideología. Nosotros somos viajeros que vamos desde la ignorancia llegando al conocimiento. Y entre tanto estamos en eso. Tenemos que tener una actitud de fe positiva, una visión positiva respecto a lo que no conocemos, a nuestra ignorancia, hasta que lleguemos al conocimiento. Y lo que ya conocemos, apliquémoslo.
aprovechemos a sacarle partido a al conocimiento que existe, en vez de estar desacreditando los conocimientos. De hecho, la gente, ya hay tanta virulencia que la gente no cree, ya no quiere vacunarse, no cree en la ciencia, la gente no cree en nada ahora. Y no es bueno, no es bueno. Entonces, yo creo que nosotros en el conocimiento tenemos que creer. Si alguien no quiere creer en Dios, perfecto. Pero que acepte el conocimiento, lo que está demostrado, lo que está funcionando, lo que es virtuoso. Los que no quieren vacunarse, háganlo por último por el bien común, porque si yo tampoco estoy muy de acuerdo con el camino de haber tomado el camino de la vacuna. Yo creo más en la selección natural, en una relación distinta con la naturaleza, en el cuidado con la explosión demográfica, en otro tipo una otra forma de pelear las cosas. Más que más que este asunto de la vacuna, porque si nosotros sumamos todas las vicisitudes que produce la vacuna, la mascarilla y todo lo que se tiene que producir, y el daño en lo económico, en todo, en la calidad de vida durante, ya vamos a cumplir 2 años, ¿valdrá la pena eso? ¿Hasta dónde vale la pena existir un poco más y vivir menos? Porque vivir y existir son cosas distintas. Cuando uno vive feliz, excelente. Pero cuando el ser humano vive con incertidumbre, aparte si no tiene fe, la incertidumbre lo mata, lo estresa. Entonces, ¿valdrá la pena todo eso? Pero lo que sí estoy de acuerdo es que si hemos decidido que ya no estamos vacunando y decidimos el camino de la vacuna, mientras no nos preparemos para dejar la vacuna en las pandemias futuras y retomar lo natural, mientras completamente, porque la vacuna también es parcialmente natural, mientras nosotros no nos pongamos todos de acuerdo, hay que hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que sumarse, no podemos andar uno para un lado, otro para otro. Entonces yo les pido a las personas que tienen reticencia que se vacunen para que vamos todos para un solo lado. Porque lo peor de todo es que uno hagan una cosa y otros hagan otra. Si vamos a la lucha, no tenemos que organizar de un solo lado para tener un solo plan. No podemos tener distintos planes porque es como un equipo. Si un equipo tiene 3 técnicos que cada uno le muestra un plan distinto después de hacer la pelotera, porque yo quiero estar acá, yo quiero estar acá. No, acá hay que ser un solo plan, tiene que haber un solo técnico y un solo plan como equipo. Entonces, a eso voy yo. Sumemos el conocimiento, no lo restemos. Además, esa gente que está contra todos los acuerdos hay gente que quiere seguir toda la vida sin avanzar para nada, sino que una lucha contra ellos mismos, contra la nada, contra el conflicto, contra todo. Yo considero que hay que luchar contra el sistema, pero de manera inteligente. Hay que ir cambiando el sistema desde el punto de vista legal, en todos los ámbitos. Pero eso de estar destruyendo todo cada cierto tiempo y no llegar a acuerdos con nada, me parece un camino que muy parecido a la extrema izquierda. La extrema izquierda lo que hace, y voy a ser bien sincero, porque acá yo soy sincero con todos los lados y al tiro, es la extrema izquierda son los únicos que se preparan para dejar el desastre, porque antes de empezar a gobernar ya tienen escogido a los culpables de la embarrada que va a quedar. Actúan de algo totalmente contrario a la fe. Ellos se preparan para el desastre, no para la virtud. Y ya tienen los culpables, porque ellos viven en una cosa victimizándose frente a lo que no resulta, porque no puede resultar y no va a resultar, y no importa que no resulte, pero sigamos peleando. No, eso no. Las batallas que no tienen sentido y que son eternas no nos llevan para ni una parte. Entonces, ese es mi pensamiento. Ahora, en la convención, en la convención constitucional, se han producido algunos percances, pero yo veo todo que está más o menos todo positivo. Todo positivo. Y
y respetemos los acuerdos. Si nos pusimos de acuerdo en una solución, respetemos los acuerdos. Porque sin acuerdo pasamos a ser igual que los animales. Y eso nos diferencia a nosotros de los animales. Busquemos el bien común, hasta que lleguemos al paraíso. El paraíso depende de lo que deseamos nosotros. Si acá nada nos impide, acá no hay nadie que nos esté castigando, que Dios nos viene a castigar, como se decía en el Antiguo Testamento, hay puras barbaridades en el Antiguo Testamento que yo no me las creo. Yo creo que la Biblia no es, a diferencia del fanatismo que dice que la Biblia es la palabra de Dios, es mentira. La Biblia no es un mensaje de Dios tampoco, es un montón de libros que reflejan que Dios existe. Si uno lo mira con objetividad, uno contextualiza y empieza a investigar por qué y cómo y qué pasó y por qué esa gente escribió todo eso. Y por qué suceden tantas cosas, entonces uno empieza a darse cuenta que detrás de eso hay una inteligencia universal que calza más o menos con lo que se ha descubierto científicamente en algunos ámbitos. Que eso es lo más coherente. Lo demás es mucho fanatismo. Entonces, yo llamo a eso, llamo a que luchemos por amarnos, a aprender a amarnos, ese es el camino. Si nosotros nos amamos, llegamos al paraíso. Llegamos al paraíso. Después de amarnos, si nosotros llegamos a acuerdo, por supuesto que tenemos que separar la mala hierba, porque nosotros tenemos el pecado hereditario. Hay personas que no controlan su parte animal, tienen que estar encerrados hasta que la ciencia no descubra también la forma real de rehabilitación de esas personas, que podría ser el evangelio y otras cosas que descubra la psicología, distintas cosas, y sumando el conocimiento. Pero como les digo, si nosotros apartamos lo malo de lo bueno y aprendemos a amarnos, a amar al enemigo, porque amarnos significa, amarnos es amar al enemigo. Si no somos capaces de amar al enemigo, no vamos a estar nunca unidos. Las diferencias que no nos conviertan en enemigos. Cuando hay un debate en la convención, ustedes tienen que exponer su punto de vista, no imponerlo, exponerlo. ¿Qué significa exponerlo? Yo soy especialista en debate porque en Tras la Verdad, yo he grabado tantos debates con ateos, con distintas tendencias, pastores, he conversado con pastores también. Entonces, pero el debate tiene que ver, lo primero es uno va cuando se trata de la verdad, no se llega a acuerdo, sino que se llega a la verdad de otra manera. Uno expone a través de argumentos. Y eso significa que uno tiene que estar dispuesto de repente que hay un argumento que destruye el argumento de uno, o parcialmente, o bien la realidad sea mixta, ¿ah? O puede ser, o puedo tenerla yo, o puede tener el otro. Eso es exponer, no imponer. Yo no voy a luchar por imponer. Para encontrar la verdad yo tengo que exponer para ver qué tanta razón tengo yo. Entonces ahí voy aprendiendo yo y aprendemos todo, y eso es compartir. Y acostumbrémonos a relacionarnos con personas que piensan distinto a nosotros, porque si nos encontramos en grupos y nos decimos puras cosas lindas nosotros mismos, no vamos a avanzar para ni una parte. Nosotros somos seres humanos y para avanzar tenemos que buscar la verdad, a veces desde pensamientos distintos. Para lo otro, para la convención también es usar siempre una libretita y un lápiz, porque cuando tú quieres rebatir algo y la otra persona está hablando, tienes que anotarla para que no se te olvide, porque si interrumpe a la persona se le va a olvidar que es lo que estaba hablando él. Entonces se anota y se deja pendiente. Y sigues escuchando y poniendo la atención al que está hablando hasta que termine. Entonces ahí tú tomas tu libretita, yo respecto a esto quiero decir esto, y ahí tú contraargumentas lo que él dijo. Y ahí se va llegando a una verdad. Hay otras cosas que son los acuerdos. Los acuerdos no tienen que ver con la verdad. Para llegar a la verdad hay que exponer lo que uno. Pero para llegar a los acuerdos uno tiene que ceder, porque los acuerdos ya, detrás de los acuerdos hay intereses. Estamos hablando ya de cosas que tienen intereses. Cuotas de poder, de dinero, sueldo, cosas de otro tipo. Entonces ahí valen los acuerdos. Pero donde se va a llegar a una verdad
ahí no valen los acuerdos, las verdades no se acuerdan, las verdades se investigan, se debaten y se avanzan en el camino de la lógica también, la coherencia. Y también hay más investigación y se pueden hacer hasta experimentos nuevos, cosas nuevas para ir avanzando. Pero yo les digo que aprendamos a amarnos, que son los valores más importantes que hemos ido perdiendo. Y como les digo, la virtud que tiene el Evangelio no es muy reemplazable, no la ha podido superar la ciencia, así que hay que tener respeto por las cosas espirituales porque las cosas espirituales afectan a lo material y a todo. De hecho, una persona, por ejemplo, que tienen úlceras estomacales a veces han sido porque no comen tranquilo, porque tienen amargura, tienen un montón de cosas. Entonces, lo espiritual sí afecta a lo material. De hecho, la misma ciencia descubrió que al final de la energía proviene todo, o sea, de lo que no se ve proviene todo lo que se veía, como dijo Pablo. Entonces, si la ciencia está en línea con eso, es porque es una verdad eso. Porque si yo contradigo lo que dice el Espíritu de Dios, lo que dice Jesucristo, y también voy a contradecir lo que dice la ciencia, entonces creo que yo estoy mal, pues. Entonces, eso nomás yo. Eso nomás yo. Entonces, digo, lo importante es que nos sirve el conocimiento. El conocimiento nos sirve. Entonces no nos neguemos al conocimiento por razones ideológicas. O porque yo no conozco algo, no existe. Lean a Einstein, que es un gran científico, un gran pensador, que habló sobre las personas que piensan así. Dice que el tamaño de nuestro universo es de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Y hay personas que de lo espiritual no conocen nada. Eso no significa que lo que yo no conozca no existe. O voy a entrar en la negación. Entonces, no seamos tan soberbios. No tanta soberbia y empecemos a tomarnos en serio las cosas buenas que nos sirven. Y eso, tras la verdad.